En Emporio de los Filtros hacemos lo mismo que haces vos, preocuparnos por la calidad del aceite de tu auto, porque el filtro de aceite es tan importante como el lubricante que le compras a tu vehículo. Elegir un filtro MAN es asegurarte que la calidad que elegiste para proteger tu motor haya sido una buena inversión. Emporio de los Filtros, especialistas en filtración desde 1969. Toda la experiencia, todos los filtros. Te llevo a la parte política en esta charla y quiero empezar con esta pregunta. En el tema de derechos de televisión, ¿quién es el encargado de negociar justamente los derechos de televisión? Más allá de las empresas que tengan el deseo y la oportunidad económica de quererlo hacer. Del lado de la AUF, ¿quién es el encargado de negociar los derechos de televisión del ámbito local? Bueno, la pregunta es totalmente pertinente porque dar una respuesta correcta a esa pregunta ayuda a clarificar muchísimo toda la situación. Claro. Voy a tratar de ser claro en la secuencia de hechos y las circunstancias que hacen que esa pregunta no sea de tan fácil respuesta, pero analizando los documentos suscritos y las normas vigentes va a resultar claro el tema. Hay un contrato en este momento vigente con la empresa Tenfield, entre la AUF y la empresa Tenfield. Ese contrato fue firmado antes de que la AUF reformara sus estatutos. Esto es muy importante porque la AUF, al reformar sus estatutos, introduce, por ejemplo, aspectos que colisionan con ese contrato, que son incompatibles con que ese contrato, por ejemplo, fuera renovado en las mismas condiciones para el futuro. Ya no podría eso hacerse. Hay dos aspectos en los cuales eso claramente sería antiestatutario si uno celebra un nuevo contrato para el futuro, pero obviamente este contrato, como fue celebrado antes, es plenamente válido con esas cláusulas y se debe respetar. ¿Cuáles son esas dos disposiciones? Bueno, una de ellas es que exista un periodo de negociación de buena fe, como se está transitando ahora, porque en un nuevo contrato la AUF está obligada por su nuevo estatuto a hacer un procedimiento competitivo y una licitación. No puede decir que para el próximo contrato, a quien resulte adjudicatario por licitación o a Tenfield, si se hace la negociación de buena fe y se le extiende el contrato, se le va a abrir un nuevo periodo. Ya no va a ser posible porque sería antiestatutario. Esa es una. La otra es la cláusula de igualación que tiene Tenfield, que está vigente, que es de este contrato, que vale hasta este ámbito de licitación eventual en esta ocasión, pero ya no va a poder ser incorporada en un futuro contrato porque sería antiestatutario. ¿Qué pasa? También en el aspecto de quién negocia en nombre de la AUF, el nuevo estatuto introduce un nuevo jugador en esto, que es el llamado Consejo del Fútbol Profesional. O sea, los clubes profesionales del fútbol, los de la A y los de la B. En un nuevo contrato que se haga para luego, por ejemplo, armar una licitación y establecer los criterios, es ese el órgano que debe negociar, porque lo introduce el nuevo estatuto de la AUF y le da las atribuciones al Consejo del Fútbol Profesional para resolver todo lo atinente a los derechos de televisión. Ahora, en el contrato que está vigente y que prevé en su propio texto la forma en la cual se termina ese contrato, es en forma lisa y llana la AUF, pero no a través del Consejo de Fútbol Profesional, sino de los neutrales de la asociación. Son los que negocian las condiciones sin perjuicio de lo cual los clubes van a tener la última palabra al levantar la mano. Por ejemplo, si les trajeran una propuesta, negocia el Ejecutivo, les trae una propuesta. Por ejemplo, Tenfield ofrece para negociar de buena fe antes del 30 de junio, le trae una oferta de X dinero y en tales condiciones y circunstancias, bueno, los clubes
dicen, está bien, es de recibo, levantan la mano y después se redactan las condiciones que van a tener, como dije, esas condicionantes que el estatuto ahora no permite poner en el futuro. Javier, permíteme un segundo, Sí. como abro un paréntesis. Cuando vos hablás de ese año o esa época en el que se celebró este contrato que está por finalizar ahora, yo estoy de acuerdo, en esa época no había, como hay hoy, un congreso. Había simplemente una asamblea integrada justamente por los clubes profesionales. Entonces, en ese momento, cuando se dice AUF, el decir AUF no refería justamente a los clubes profesionales en ese momento. Bueno, la AUF obviamente cambió completamente su fisonomía y su sistema de gobierno y le dio una relevancia a sectores que antes prácticamente es como tú decís. O sea, yo lo que voy es a lo siguiente. Si hay un contrato Sí. que uno lo tiene que respetar y que tenía ciertos criterios y reglas que después cambiaron. Ahora, ¿cómo afecta eso el contrato de derechos de televisión? Bueno, uno tiene que... Yo ponía un ejemplo para graficar la situación, porque hay quien dijo, y tuvo incluso un intercambio conmigo, dijo, bueno, este contrato es ilegal porque no respeta las disposiciones del estatuto de la AUF y en vez de hacer una licitación prevé esta negociación de buena fe y en vez de dejar de lado la cláusula de igualación, la tiene incorporada. Bueno, yo digo, si uno, por ejemplo, en la AUF podría en su estatuto decir, bueno, la AUF no tomará deudas a interés. Bueno, ponemos una norma estatutaria que no vamos a contraer deudas con los bancos, con el sistema financiero, los fideicomisos o particulares pagando intereses, ¿no? Podría ser, yo pongo el ejemplo para graficar la situación. Bueno, si yo saco esa disposición estatutaria hoy, ¿puedo pretender que no voy a pagar los vales que ya tengo firmados Claro. y las deudas que contraje con anterioridad? Esto es absurdo. Yo tengo que respetar porque si no me van a embargar hasta los huesos, ¿no? Entonces, obviamente en este caso aplica ese mismo criterio. Yo tengo que retrotraerme y decir, bueno, la AUF no tenía este nuevo órgano, claro, que es el Consejo del Fútbol Profesional. pero no en existía. aquel momento, Javier, si yo hoy la le AUF, quiero dar atribuciones, bueno, ¿de qué manera podría hacerlo? Rescindiendo ese contrato anterior, lo rescindo y arranco de cero. Pero entonces al arrancar de cero tendría que darle la potestad a este órgano, pero entonces yo tengo que ir sí o sí a una licitación. Yo solo puedo negociar de buena fe, con Tenfield, ahora respetando el contrato anterior. Si yo lo rescindo, que es una posibilidad, las dos partes nos ponemos de acuerdo, mira, rescindimos el contrato, los 7 meses que quedan no corre, no hay indemnización, nada, porque las dos partes nos ponemos de acuerdo y lo rescindimos. Bueno, en ese caso, la AUF, para hacer cualquier nuevo contrato, tiene obligatoriamente que hacer una licitación. Lo negocia el Consejo del Fútbol Profesional en ese caso y no puede incorporar una cláusula de igualación. Eso va a pasar igual para el nuevo contrato. La cláusula de igualación no va a poder ir, que haya nuevamente una negociación de buena fe previa a la vigencia del contrato, no va a poder incorporarse más, pero hoy está vigente, hoy rige. Entonces hoy quien negocia es quien, de acuerdo a las reglas de ese contrato, era el que negociaba. Yo lo veo claro esto, porque no, está bien. Yo tengo hay un nuevo Javier, gobierno en la perdóname un segundo. Para resolver este tema nos tenemos que retrotraer a lo claro, que estaba vigente en ese momento. Yo lo que el matiz que tengo es que en aquel momento, cuando se celebró el contrato con Tenfield, que sigue hasta el día de hoy, que en principio finaliza el 31 de diciembre, con todo lo que vos estás explicando muy bien, muy claramente, digo, en aquel momento, cuando se decía AUF en los reglamentos, se refería a la Asamblea General, que era la que ponía un presidente, sacaba un presidente, y esto tenía que ver con los clubes profesionales. Entonces, mi matiz es que cuando dice AUF en aquel momento, no se refiere al Consejo Ejecutivo de aquel momento, sino se refiere a los clubes profesionales. Por eso la pregunta del comienzo fue, ¿quién maneja en esta oportunidad, en esta ocasión, el contrato y los derechos de televisión? Si son el Ejecutivo de Alonso o son los clubes profesionales.
¿Me No, explico? son los dos. El ejecutivo de Alonso va a negociar y a establecer los criterios para una eventual propuesta que nos Bueno, para formule. mí no hay un La estatuto única que lo empresa que diga. lo puede formular. Para mí La empresa Tenfield no es hay la nada, única. no hay nada en el estatuto que eso lo diga, que Alonso puede negociar. Esa es la diferencia que tengo. No le pone nombre propio, pero sí el estatuto anterior fue el que regía cuando se firmó el contrato. Sí. Ojo que con esto no te estoy diciendo que va a tener posibilidad de cerrar el acuerdo. La última palabra es de los clubes profesionales. Uh-huh. Pero a propuesta y con negociación, esto fue siempre así, no solo para este último contrato. Siempre negoció el Ejecutivo y siempre levantaron la mano los clubes. Uh-huh. Esto desde el primer contrato de televisión fue así. Va a cambiar a partir del próximo contrato una vez que se negocie su finalización. Uh-huh. El próximo contrato se va a negociar con las reglas de juego viejas. Y después, con el nuevo contrato, van a incorporarse para negociar el otro, que en realidad no va a ser tanto negociar, porque ahí es más que nada delinear criterios para un llamado público, porque ya no va a poder ser posible negociar ni con el operador que gane una licitación o que eventualmente extienda sus derechos por la negociación de buena fe en este escenario, porque el nuevo contrato no puede incluir esas disposiciones, serían antiestatutarias, tanto el periodo que hoy existe de negociación de buena fe y es válido hoy, no va a ser válido después de diciembre, y la cláusula de igualación tampoco va a ser válida y no va a estar en el próximo contrato. Bien, el reglamento actual, por el artículo 39, inciso 3, hace referencia justamente a quién debe negociar estos derechos. Me refiero al estatuto último, el que se introdujo hace pocos años. ¿Lo tenés ahí, Juanito, para leer el artículo 39, inciso 3? Sí, exactamente, el inciso 3 que dice: el Consejo se regirá por su propio reglamento interno y por su estatuto en caso que obtenga personería jurídica, el cual al menos deberá establecer, número 1, la forma de disputa de sus campeonatos, debiendo respetar el régimen. Eso es el primer apartado del artículo 39. Claro. El inciso 3, un poquito más abajo, hace referencia en definitiva a quién tiene que... a ver si lo tengo acá. El artículo 39, inciso 3. Acá estoy leyendo el inciso 3. Bueno, el artículo 39 es el que tiene la autonomía absoluta, justamente el Consejo del Fútbol Profesional para regular esto. El Consejo del Fútbol Profesional de la A y la B son los que justamente con 32 votos en la A y 16 votos en la B son los que tienen autonomía absoluta para decidir cómo se negocia y en qué términos se negocia. Eso es ahora, a partir del nuevo estatuto, Javier, el artículo 39. Es lo que te decía, claro. Pillo. Si vos me decís que el nuevo estatuto va a regir plenamente para negociar estos derechos de televisión actuales, hay que rescindir el contrato actual y hacer un llamado a licitación. Porque si tú me decís, cuando se redactó el estatuto, no solo se puso quién tenía la competencia, que era precisamente el Consejo del Fútbol Profesional, sino que también se estableció que estos derechos deben necesariamente ser sometidos a un proceso transparente, competitivo, no recuerdo exactamente el giro de la redacción, y en condiciones de igualdad de los oferentes. O sea, no puede correr ni una negociación de buena fe con Tenfield, ni una cláusula de igualación. Con el nuevo estatuto, con el que es competente el órgano que tú dices. Está bien. Está perfecto, eso es indiscutible. Está bien. La redacción es muy clara. Ahora, para respetar el contrato anterior y la forma de finalización, el contrato prevé en su seno, en su propia redacción, cómo termina. Y abre este periodo de negociación de buena fe, abre el periodo de la licitación, prevé la cláusula de igualación en favor de Tenfield, todo lo cual está previsto además con una posibilidad de disidencia. Cuando haya diferencias de cómo interpretar este contrato, léase, y voy a tu pregunta, ¿quién es el que negocia o no negocia? Hay que recurrir al arbitraje, lo dice el contrato, no
a la justicia, ni a FIFA, ni a... Es un arbitraje donde cada parte nombra un árbitro y después se elige un tercero y se acepta el laudo arbitral, que es la forma en que estas cosas se dirimen. Si eso no pasa, bueno, la interpretación de esto, en principio, está muy clara para la AUF, por lo que entiendo, de que el Consejo Ejecutivo negocia y los clubes, como a la vieja usanza, como tú decís, la asamblea de clubes profesionales, levanta la mano. Hoy Bien. es ese Consejo del Fútbol Profesional, pero si tú le quieres dar plenas atribuciones, tenés que rescindir ese contrato, Perfecto, ir a perfecto. una licitación directamente. Están en un momento de charla la AUF con Tenfield en lo que marca el contrato anterior. No se llega, hipótesis, no se llega a un entendimiento. Entonces ahí va a operar seguramente la licitación. La pregunta mía es, esa licitación, ¿a quién corresponde llevarla a cabo? ¿Al presidente de la AUF y su consejo ejecutivo o justamente al Consejo del Fútbol Profesional? La licitación. Bueno, mira, una licitación es un procedimiento muy técnico que requiere de una elaboración de lo que es el pliego en forma profesional. Sí. No quiere decir esto, cuanto más involucrados estén los clubes y la gente experta de los clubes que puedan aportar a eso, bueno, es lo mejor. Después hay criterios generales que pueden venir de las autoridades de la asociación, pero es un procedimiento que básicamente hay que ponerlo en manos de profesionales. Pero yo diría, esos profesionales, abogados, contadores, claro, pero Javier, esos profesionales tienen que ver con la decisión de Alonso y el Consejo Ejecutivo o de los propios clubes que conforman el Consejo del Fútbol Profesional. Bueno, mirá, yo te diría que todos se deberían involucrar. El Consejo Ejecutivo es, con la misma lógica que te decía hoy respecto del contrato, quien está encargado como de armar eso, pero vamos a suponer que el Consejo Ejecutivo planteara una licitación con un mínimo a pagar por las empresas de, no sé, 70 millones de dólares, ¿no? Te digo una cifra que me parece que sería un disparate, ¿no? Entonces, la mano para decir, bueno, aprobamos el pliego, la tienen los clubes profesionales, que te van a decir en ese caso, me parece, razonando, mirá, te estás arriesgando a que declaren la licitación desierta. ¿Quién va a venir? Es demasiado dinero, claro. No está dentro de las proyecciones. Se van a involucrar, van a tener, pero el pliego va a ser básicamente un documento técnico, un documento que asegure que las cláusulas de redacción sean las correctas, las formas de adjudicación, las garantías suficientes a quien resulte adjudicatario, las previsiones para incumplimientos, todo lo que hace a que luego se celebre un contrato con quien gane la licitación que nos dé a todos garantías, porque esa es otra discusión que hay acá y que realmente parece poco razonable. O sea, estamos hablando de un mercado de muchos millones de dólares y se habla como que poco menos vendrían a los piratas a ofertar. No quiere decir que no pueda pasar, pero uno tiene eso, por eso digo la importancia de que sea profesionalmente elaborada, uno va a filtrar, va a poner barreras razonables, no digo como impedimento ni para excluir ningún competidor genuino, pero sí quien no pueda traer garantías y no pueda dar solvencia en lo que va a ser el cumplimiento de lo que hoy o mañana se va a contratar, bueno, directamente queda excluido. Entonces esos procedimientos tienen una primera instancia donde hay que abonar un dinero por los pliegos. Después, garantía de mantenimiento de oferta, porque claro, yo hago una licitación, me vienen dos ofertas que después se van a caer y todo el procedimiento me lo tiran para atrás. Bueno, eso está muy regulado, hay aseguradoras que ponen avales para todas estas negociaciones previas. Después, la formulación de las ofertas, yo les he sugerido a las personas que he hablado de este tema que es muy importante introducir una segunda ronda de ofertas, porque al respetarse como debe hacerse y como está vigente en el contrato la cláusula de igualación, quien va a ofertar a ojos cerrados sin saber lo que los demás ofertan y teniendo esa posibilidad de que el otro iguale, es un desestímulo importante. Entonces
tener un testeo previo y saber más o menos cómo viene el mercado, permite que yo diga, bueno, no, yo voy a levantar esta oferta, todo en beneficio de los clubes. Cuanto más se obtenga de dinero, va a ser en beneficio de todos los clubes. Bien. El tema es que, mirá, ustedes saben, estuve en esa reunión convocada por la empresa Tenfield y ahí se planteaba, bueno, que en realidad todos estos números que se manejaban no eran reales, que la AUF estaba en el país de las maravillas, que el negocio está en decadencia. Bueno, está bien, yo puedo decir, te lo doy por bueno eso. ¿Por qué? Porque hay una resistencia tan marcada para, por ejemplo, abrir una licitación en el número, puede ser perfectamente una base que sea el número que ofreció Tenfield, por ejemplo, ¿no? Tenfield ofrece 25, como dijo el otro día en la presentación, o sube un poco más. Bueno, pongamos ese piso, pero abramos una segunda ronda de ofertas y veamos, capaz que hay alguna empresa que le puede interesar el negocio por mucho más. Y bueno, si es para bien de todos, y si a Tenfield igual le sirve el número, porque cuando vino la oferta por la ropa, más allá de toda la polémica, si había comisión o no comisión, estaba claro que era una oferta que multiplicaba por 5 lo que se venía pagando. Mirá, y aún así, operando por medio la cláusula de igualación, aún así era negocio y Tenfield lo igualó. Entonces, bueno, Javier, lo mismo. Capaz que si pueden llevárselo por 25 o 27, se lo van a llevar. Está claro, eso hay una intención marcada. Pero pará porque vos dijiste algo. Bueno, vayamos a un proceso competitivo y midamos la realidad del mercado. Si es mentira que todas esas empresas son un bluff y un invento de Alonso, bueno, se va a ver, esa es la hora de la verdad. Escucha, yo tocaste el tema Nike. Vamos a hablar un poquito de Nike, porque hablamos al comienzo del programa. ¿Cuánto crees vos que fue el contrato o cuánto te establecieron en su momento que fue el contrato de la asociación con Nike? ¿Por qué monto? ¿Me hablas de la oportunidad en la cual se votó por un voto? No, yo me refiero al contrato de ahora, el que une el nuevo Nike contrato. Con... Sí. Mirá, yo no estuve directamente, yo no era dirigente de Nacional y no estaba muy interiorizado del tema. Después sí, digamos, cuando apareció el tema de que en el Banco República había inconsistencias en los balances de la AUF, algo me enteré, no sé, me parece que eran... Te lo digo, en aquel momento surgió la cifra de $41 millones, ¿está? De sí. AUF con Nike. Esto con fue, Nike. Claro, fue votado después en el Consejo de Liga, en el Congreso, porque era por 8 años, no era por 4. Entonces, para que tuvieran la oportunidad de ser por 8 años, tenía que tener, por el estatuto vigente, justamente la aprobación del Congreso, que la tuvo. Ahora, cuando vos entras a desglosar esos $41 millones entre determinados ítems, que los enumeramos al comienzo del programa, ¿sabés cuánto entra en dinero real a la Asociación Uruguaya de Fútbol por la firma del contrato con Nike? ¿Sabés cuánto? $19 millones. No lo sé. $19 millones. ¿Me explico? Sí, mira, yo creo que una cosa importante a tener en cuenta, porque uno puede decir, bueno, Nacional está bancando a Alonso, respaldando la gestión oficialista. Nosotros, en realidad, pues, somos críticos de la conducción de la AUF, y el otro día se los dije en la reunión, que si había cuestiones ilegales, dineros que no entraron en las arcas de la AUF como debieran, y que es necesaria una auditoría o un control mayor, soy partidario totalmente de esas cosas. Si se ha negociado mal, hacerlo mejor en el futuro, e incluso cuestionar lo que pueda tener algún viso o de legalidad o de clara mala praxis para defender los intereses del fútbol. Uh-huh. En el caso de los contratos directamente de selección y todo, bueno, a través de nuestros delegados, el control en las comisiones fiscales, pero en el caso de los derechos de televisión del fútbol, que son para nosotros un insumo fundamental en el balance de Nacional, no es que lo otro no sea indiferente en absoluto, por cierto, nos vamos a remangar e involucrar, yo en lo personal lo voy a hacer porque es uno de los... ¿Sabés cuánto le debe la asociación a los clubes por el contrato viejo de Puma, que incluía una
una frase donde parte de ese dinero tenía que ir a los clubes, el contrato anterior en el que intermediaba Tenfield con Puma. Ahí hay una cifra que tenía que llegar a los clubes que nunca llegó de ese contrato. 9 millones de dólares a todos los clubes profesionales, que la AUF nunca les pagó. Yo calculo que debe haber algunos clubes que lo estén reclamando en vía, no sé, primero a través de la AUF, segundo quizás tengan que ir al TAS o a la propia justicia. Yo no voy a dejar pasar, si hay créditos para Nacional a cobrar, claro, y yo me entero, los voy a gestionar y, o sea, nosotros tenemos un departamento legal que está permanentemente, por ejemplo, atrás de los derechos de formación y solidaridad de jugadores nuestros que son objeto de algunas transferencias, o incluso a veces cuando hay saldos de precio de jugadores que hemos transferido directamente y accionamos en todos los ámbitos, a veces hay que contratar abogados externos de otros países y tenemos un celo muy grande para conseguir, y a veces también desde el otro lado en la defensa de que no nos venga una sanción de Conmebol por racismo. No, obviamente nosotros no nos vamos a dormir. Si tengo documentos y formas de probar que esa deuda existe, la vamos a reclamar. Creo que no es buena cosa comenzar a querer desacreditar a las autoridades de la AUF para decir, bueno, en realidad no quieren firmar con Tenfield, entonces ustedes son esto, lo otro. Mirá, se dio una situación, la verdad, el otro día en esa reunión, donde comenzaron a decir que todos los dirigentes que estaban en la AUF van a ser motivo de una formalización judicial, que están, como quien dice, hasta las manos, que había opiniones de grado 5 de la Facultad de Derecho, penalistas, que había asociación para delinquir, no sé cuántos delitos más. Bueno, no sé, estaban ahí como si fuera un tribunal de apelaciones considerando la sentencia. La verdad me pareció que era una forma de desacreditar, lo mismo hablar de otras empresas que están en el rubro de la televisión en forma despectiva o buscar. La verdad me pareció, ¿saben lo que ocurrió? Miren, yo pongo este ejemplo. Imaginemos que hay 5 hermanos que heredan una casa y la van a vender entre los 5 y van con el comprador a conocer la casa, y 4 de los 5 hermanos o 3 de los 5 con el comprador presente empiezan a decir, no, mirá, acá se llueve, acá se embarra todo, acá la presión del agua no es buena, mirá, esta pared está llena de humedad. Entonces están vendiendo algo y desacreditándolo. Bueno, creo que de alguna forma esa reunión con los clubes fue restarle valor al producto que estamos negociando. Entonces buscar ejemplos de lo poco que pagan en Argentina, lo poco que pagan en Paraguay, fíjate, todos los que se borran del cable, o sea, estamos conspirando contra la mejor venta de lo que a nosotros nos va a beneficiar. Y de repente en ese mismo ejemplo, bueno, hay 2 hermanos que tratan de decir, no, mirá que en realidad esta humedad es una pavada, le das un hidrófugo y lo arreglás, y esto que se llueve no es así, porque en realidad le pones una membrana, y bueno, buscando soluciones. Nacional está para eso, para construir, no es contra nadie, esto no es contra Tenfield, ahí está el error. Yo no quiero hacer de esto un caudal ni una grieta mayor. Es más, yo lo que estoy tratando es de contribuir a que no haya un escenario de excesiva judicialización posterior y que nos prive a los clubes de obtener el dinero en tiempo y forma. Claro. Lo pasado, ya que nos sirvió de experiencia. Creo que hoy estamos en una etapa donde el fútbol tiene que tener la grandeza de ir hacia una venta en mejores condiciones, que sin duda todos los actores reconocen, aun cuando lo quieran desvalorizar, por algo están formulando una oferta que es al alza. Bueno, yo creo que todos tenemos que ir hacia eso, en un proceso que en la medida de lo posible debería ser competitivo, transparente, y que todos, una vez que se obtenga eso, también rindamos cuentas, sepamos cómo se administra, y que si la AUF tiene que ser auditada y controlada y hay dineros que no se entregaron,
eso no va a quedar acá como moneda de cambio de quién te apoyó, quién no te apoyó. De mi parte, no cuenten con eso, porque no vengo con ningún condicionamiento Claro, a dar la claro. posición que doy. La Eh, doy en pro de todo el fútbol y en particular de Nacional. Javier, y me parece perfecto y está muy bien que la des, y yo te he escuchado en otras entrevistas que has dado, y aparte lo tenés muy claro en tu cabeza el concepto, y me parece muy bien. Yo lo que digo hay algunos matices. Por ejemplo, te hablo de la reunión anterior, en la cual vos participaste, incluso hicimos una nota al respecto de la empresa que contrató la Asociación Uruguaya de Fútbol, que le puso un precio al fútbol uruguayo de 50 y pico millones de dólares, y en determinadas condiciones, en determinada forma de negociar, esa cifra podía ser mucho más. Yo digo, de esa reunión, ¿te dieron a vos algún material para que puedas charlarlo, por ejemplo, con tu compañero de directiva? ¿Le dieron un material a la gente del fútbol para que se informe de dónde surge justamente esas cifras que manejó esta empresa contratada por la AUF, que dice que el dinero vale tanto? Porque han pasado prácticamente mes y medio, y no hay un actor del fútbol que tenga la posibilidad de tener un informe o una carpeta sobre lo que se habló justamente en esa reunión. Y no lo tiene nadie. ¿A vos te parece lógico? Bueno, yo, es verdad, reconozco que hubo cierta reticencia para mí, en forma injustificada, me llamó la atención. Ese día estaban todos los periodistas afuera, no pudieron ingresar, y a mí me costó acceder a ese material, pero me hice del material y te lo voy a hacer llegar. Me encantaría, Creo que me encantaría. es de justicia. Yo tuve oportunidad no solo de recibirlo, primero me lo solicitaron el presidente del club y Maggie Yuria, que eran las personas que más estaban un poquito con ese tema. Después yo hice una presentación en la directiva de Nacional con este material, y sé que es conocido el material y ha circulado en forma, me parece que le erró la OFA ahí. Es una apreciación desde afuera, no sé quién para meterme en el tema, pero creo que debió haber permitido el acceso de la prensa y todo. Ahora, por ejemplo, escuché a José Luis Palma el domingo hablar de que, bueno, había una persona de Liverpool, creo que era el gerente, y podía haber ido él. O sea, no creo que haya ningún misterio acá. Las fuentes están citadas de lo que es el material, de dónde venía. Creo que el mérito, además de esa presentación, fue abordar todo el perfil del nuevo consumidor, la migración a nuevas plataformas y nuevas formas de transmisión de estos derechos y lo que el consumidor hoy está demandando, y también incorporar un capítulo fundamental para mejora del producto, desde la regla de juego, la mayor tiempo de juego, menos penalizar algún tipo de acción para hacer tiempo, los calendarios, incentivar la asistencia del público. Creo que fue algo positivo. Después, en los números, como había diferencias y escenarios comparativos que podían haber cambios y variantes, pero bueno, eso en realidad después se contrasta con una licitación, si hay o no ofertas, y si tienen los que ofertan las garantías y avales suficientes. Acá el filtro es muy claro, es un filtro de mercado. Si uno pide lo que no valen, no va a venir nadie. Y si pide mucho menos, y hay alguien que tiene la cláusula de igualación, y no hay segunda ronda de ofertas, y se busca prácticamente un traje a medida, bueno, entonces lo que se hace es privar a los clubes de obtener lo que realmente esto vale. Creo que a partir de que se generó conciencia sobre esto, que se comenzó a debatir, ya aparecía que era mucho más lo que se iba a ofertar. Y de hecho va a ser así, aún de aquellos que están diciendo que esto está en decadencia, que en ningún lado pagan nada, y ya formulan, que ese fue el enojo que tuvieron conmigo el otro día en la reunión, cuando todo lo que argumentaban era para bajarle el precio, y sin embargo, cuando yo les dije, bueno, entonces me imagino que van a hacer una oferta menor a lo que están pagando hoy. Y realmente, como sabían que eso estaba dicho de manera casi irónica, bueno, se fastidiaron, pero era lo que surgía de todo el análisis que hacían. Decir, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puede haber, o antes me estabas ganando lo que no correspondía, o ahora me estás mintiendo? O sea, entonces realmente creo que un sinceramiento en esto es una cosa buena. Mira, Javier, yo sé lo que creo. Hablarnos de frente, cara a cara,
que a veces falta, y está bien, en respecto de esa presentación, hago la misma apreciación y crítica porque yo no tengo nada que ver con esa presentación, simplemente la vi con buenos ojos en su contenido y su sustancia, pero también vi con malos ojos, igual que tú, y creo que todos aquellos que no hayan recibido oportunamente el material, que no se haya dado una mayor difusión, y sobre todo permitir que eso enriquezca el debate, porque realmente es lo que hace, ¿no? Claro, claro, y además, mira, yo valoro enormemente que vos, representando Nacional, que es en definitiva el equipo que vos querés y amás, y los derechos de Nacional están muy bien representados a través tuyo, haya sido la reunión de los otros días del jueves pasado. Me parece notable, porque seas una voz en esa reunión de repente discordante y te hayas con mucho respeto marcado, y lo valoro enormemente. La sensación que yo tengo es que Alonso contrató una empresa que además trabaja para la Conmebol, porque esto lo sabemos todo, que puso el precio por las nubes, y una reunión del pasado jueves que busca de alguna manera meter un precio más bajo, y me parece que la solución termina siendo un precio intermedio, porque para mí, que hace años que estoy en esto, el fútbol no vale lo que dice la prensa internacional y tampoco vale lo que dice Tenfield, y me parece que hay un tema en el medio que seguramente es el piso o el valor finalmente que tiene hoy el fútbol uruguayo. Entonces no son los 50 y pico, 60 millones de dólares, no son los 27 o 30 millones de dólares, es algo intermedio, me parece a mí. Es probable que ocurra eso. Tú fíjate cuando hay una guerra, ¿viste? Las versiones de las dos partes de una guerra dan. Yo me acuerdo, yo era chico cuando la guerra de Malvinas, y tú escuchabas la versión argentina sobre cómo iba militarmente el conflicto y te daban a entender que iban a derrotar a los ingleses. Y bueno, los ingleses, de repente con un poquito más de realismo, pero también agrandando la cosa, te decían que habían hundido los barcos, que los tenían cercados. Bueno, entonces uno, cuando no accede a la información correctamente y no tiene la transparencia en un debate que debiera existir, y voy a reafirmar que de repente no estuvo bien haberle dado un cierto misterio a esa presentación, se debió haber hecho pública, aportar los elementos, y quizás sí, en ese tira y afloje, yo te voy a vender, entonces voy a exaltar las virtudes de lo que yo vendo, claro. Y vos que vas a comprar, aun cuando querés comprar, vas a decir, no, mirá, lo tuyo tiene tal o cual problema, defecto, no sé qué, entonces tirás abajo el precio de equilibrio es aquel en el cual celebramos el negocio. Yo lo que veo mal es que quienes están vendiendo se sumen a quienes pretenden bajar el precio, porque obvio que a Tenfield le sirve decir que hay un mercado en decadencia y todo, porque se apresta a negociar algo y quiere pagar lo menos posible, y es la lógica comercial y de una transacción de compraventa o de negociación de derechos. En este caso, el que los dos quieren, el fútbol necesita y quiere vender su imagen y su televisación, y la empresa, en este caso Tenfield, quiere comprarlo, los dos quieren el fútbol recibir lo máximo posible y Tenfield pagar lo menos posible. Eso es una lógica que pasa en cualquier compraventa de un inmueble, de lo que sea, y es normal. Se llega a un valor de equilibrio. Claro, Yo claro. lo que cuestiono es que hay una gran parte de los vendedores que están conspirando contra sus propios intereses. Y sobre todo cuando esto parte de condicionamientos que suponen que están endeudados con el que posible adquirente. Entonces no son votos libres, que no son genuinos. Me parece que acá tenemos que tener un gesto de grandeza, de decir, bueno, ¿cómo pagaremos? Mirá, una de las cosas que se dijo en la reunión esta en la empresa Tenfield es que, bueno, Casal estaba molesto con de repente alguna cosa que había dicho yo, dice, bueno, está ahí, y además si aparecen esas ofertas y se venden lo que dicen que lo van a vender, todos ustedes me van a empezar a pagar todo lo que me deben. O sea, en el fondo te estaba diciendo, bueno, los tengo condicionados a todos porque todos son deudores míos. Y bueno, sí, alguna explicación hay. Desde el año 98 ha pasado y ha operado esta lógica un poco perversa. Porque si yo te debo dinero,
bueno, yo de alguna manera no soy libre en una negociación contigo, porque soy tu deudor. Entonces, bueno, está bien, ¿no? Ojo, Nacional también ha pedido dinero y está endeudado, eso no pasa por ahí. Creo que acá tenemos que ponerle sensatez al tema. ¿Sabes lo que pasa, Si Javier? hay mecanismos Ese, a cuenta del futuro contrato, bueno, bienvenido sea. está bien, eso que vos decís, y es verdad, y que me llevó a mí, en la época que yo trabajaba con el Toto, a ser bastante rigurosos en las opiniones con Tenfield, porque de alguna manera estaba condicionado el voto en función de lo que se debía a la empresa, a los clubes a la empresa. Lo hicimos en ese momento. Ahora, también hay dineros que vienen de la Conmebol, que fueron en determinado momento para determinados equipos, y también te pueden condicionar. Y te puede condicionar la propia Conmebol, ¿o no? Mirá, sin lugar a dudas es así como tú decís. Mirá, ayer hubo un congreso de la asociación. Uh-huh. Y se planteó que a nivel de Conmebol está planteada la continuidad de la intención de reelegir a Domínguez, ¿no? Domínguez, Entonces, del 26 al 30. Es el único candidato que hay, nosotros políticamente tampoco vamos a estar comprando enemigos, pero yo, la verdad, me gustaría que en el futuro se pudiera generar una alternativa a esto, que lo mejor para la democracia es la pluralidad. Claro. Así como te digo que es mejor poder tener 5 o 6 ofertas y optar por la mejor, también en materia política está bueno tener opciones y poder elegir de repente otro candidato, o sobre todo también que haya una plataforma de demandas que yo en lo personal las estoy tratando de trabajar y las tengo. No puede ser que el racismo represente, cuando no es la causal de los grandes problemas de violencia en el fútbol, represente multas millonarias como lo son. No puede ser que la policía en Brasil te reprima de la manera que te reprime. Exacto. Que los torneos internacionales no tengan, aunque sea en forma bianual o cuatrianual, alguna Copa de Campeones o algo mucho más accesible para clubes uruguayos. Y así te puedo sumar otras cosas que son, me parece, demandas genuinas que deberíamos tener los países de América, que no estamos siendo favorecidos por este contexto, y capaz que no encarna hoy Domínguez estas demandas, y bueno, es la única opción que hay. Entonces, claro. Me parece que condicionarse a eso, no niego las influencias en el fútbol. Lo que sí tengo claro es que de alguna manera, para llegar a esta fecha que se llegó próxima a finalizar un contrato, hubo que recurrir a otra caja, y es así, y bueno, yo lo que espero es que los esa caja es de la Conmebol. No supongan traje a medida para otra empresa, ni tampoco que digan esto es para sacar a Tenfield. No puede ser esa la motivación que tengamos. No es sacar a Tenfield ni poner a otro, es lograr lo mejor en dinero y en condiciones de negociación para todo el fútbol. Exactamente. La última, Javier, es una pregunta más que nada técnica. Si se termina aprobando la licitación en todo ese proceso que vos decías y se termina llegando justamente a una empresa, sea Tenfield porque iguala o sea otra empresa, el tema garantías, que es tan importante, o sea, quiere decir, la empresa que va a pagar tiene que tener las garantías de que va a pagar para no quedar en posición adelantada la propia asociación y los propios clubes. Esas garantías, si es una empresa nueva, seguramente se tengan que pedir y se tengan que avalar. Si fuera Tenfield, esas garantías existen, esto lo digo por el tema de buen pagador, o no tendría que establecer esas garantías si fuera Tenfield el nuevo contrato de derechos de televisión que genere la asociación. Bueno, como te decía, hay una disposición estatutaria en la AUF que rige después del contrato anterior, pero que para esa licitación, en tanto esa licitación se va a hacer antes, pero refiere a un contrato que va a regir a posteriori. Claro, de manera que las garantías van a abarcar, como hay una disposición que habla de igualdad de todos los oferentes, van a abarcar también a la empresa Tenfield. Que uno pueda a veces en una licitación ponderar, incluso hasta para la puntuación, o en el caso de igualdad de ofertas, en forma genuina. Acá está la cláusula esa de igualación, pero yo puedo poner para un futuro o en una licitación que
si no está una cláusula de igualación, una licitación futura, bueno, yo le doy un valor al proveedor actual, porque ya sé cómo he trabajado, eso existe en la administración, existe en el ámbito privado también, el reconocer al operador que uno sabe cómo trabaja, le ha cumplido, pero eso no lo exime de, sobre todo, tener la protección que a veces las empresas también son producto de ventas, de fusiones, de adquisiciones internacionales, y mañana venden el paquete accionario a un grupo económico y no tiene la cercanía con el fútbol, lo que sea, y lo que uno le daba un valor determinado lo pierde con eso, y mañana le incumplen y no le pediste la garantía porque lo conocías, y resulta que cuando no cumple ya no lo conoces. Claro. Entonces eso es de rigor hacerlo de manera Claro. generalizada y transparente. Bien, perfecto. Queda muy, muy claro. Ahora sí, Javier, la última. ¿Nacional cuánto recibe hoy formalmente por derecho de televisión al año? Y la cifra está cercana a los 4 millones de dólares por año. ¿Y cuánto tendría que recibir hoy Nacional en función de un nuevo contrato y en función de alguna manera de lo que en tu cabeza, muy pensante, tendría que valer el fútbol uruguayo, pero en relación al Nacional? Bueno, yo tengo la expectativa cierta de que nosotros vamos a poder eh, duplicar esta suma o estar muy cerca de duplicar la suma, y por otro lado liberar algunos productos que hoy son parte del contrato en el Claro. merchandising, que nos permitan abrir otra ventana de oportunidades para el club. Todo también requiere de gestión, de buen trabajo. No me quiero exonerar de responsabilidad de, por un lado, todo este tiempo, aun cuando Nacional nunca votó estos contratos de televisión anteriores, también somos parte de un sistema que creo que requiere de hacer su autocrítica, pero que sobre todo esa autocrítica nos fortalezca para en el futuro administrar mejor y generar mejores contratos, y también que, bueno, en el momento y la oportunidad que sea de negociar en el futuro, estemos más firmes, más sólidos, y ojalá no haya una grieta en el fútbol uruguayo Claro. y no haya vencidos ni vencedores. Que todos sepamos que esto nos favorece a todos los clubes, y que, bueno, sea que quede la misma empresa o que venga otra, nos aseguremos que haya un efectivo cumplimiento y que todos recibamos más de lo que hasta ahora hemos recibido.